Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. De que hay inversión para que mejore la calidad del servicio. Hoy abordaremos uno de los temas principales, que es la tarifa eléctrica. La tarifa básicamente no se compone solamente desde que se genera la electricidad en un generador, sino que va mucho más allá. Tiene cierta incidencia el componente del insumo que se usa para producir. Entonces, ahí empezamos con el primer eslabón de aumento que impacta sobre el sector de generación. Después viene el sector transporte, para poder llevar lo que produce el generador hasta la empresa que se encarga de distribuir en determinada área la energía a los usuarios. Bueno, y después entramos en la parte de distribución, que es el servicio que se presta por tomar desde la cabecera donde me entrega el transportista, sí, hasta llegar, pasando las distintas cadenas de tensión, 500, 220, 132, 13,2, sí, 380, hasta el usuario. Vamos a abordar con Juan Carlos Villalonga, diputado nacional, ¿qué es la energía distribuida? Es una ley bastante esperada porque con mucha demora, como pasó con todo el paquete de energías renovables en la Argentina, tiene muchos años de atraso, ¿no? Yo hablo de 20 años de atraso. Cuando el mundo empezó a hacer madurar el mercado de las renovables, Argentina estuvo mirando para otro lado. Y ahí el tema de distribuida aparece como un complemento de las renovables en el mercado mayorista y que es la posibilidad de que todos los usuarios de la energía eléctrica puedan producir energía renovable en su propio domicilio, en su propio establecimiento. Un residencial. Un residencial. Familia convencional. Exacto. Lo que se llama el usuario de la distribuidora, ¿no? Cualquier usuario que compra energía eléctrica a la distribuidora puede generar energía para su autoconsumo e intercambiar con la red, es decir, vender cuando tiene excesos y comprar, por supuesto, cuando la demanda es más alta que lo que producen paneles solares, etc. Y expondrá Maximiliano Lieberman, ¿qué es la eficiencia energética? ¿Cómo debe aplicarse en industrias y en viviendas? ¿Qué es la eficiencia energética? Bueno, es un conjunto de medidas que conllevan a un ahorro energético, puede ser a nivel residencial o a nivel industria. Desde la concepción de la industria, antes de que se ponga en marcha la construcción de un proceso productivo de una empresa, sí, lo que nosotros intentamos es decir, tengan en cuenta la eficiencia energética. Bienvenidos a Energía 21. Mi nombre es Regina Rañeri y este es nuestro segundo programa sobre energía y cuidado ambiental. En el primer programa hemos visto qué es la energía distribuida, qué es la eficiencia energética y cómo esas dos variables afectan a la construcción de nuestra tarifa de electricidad. Hemos comprendido cómo se componen realmente los costos de generación, que van a depender de la fuente que los genera, y cuál es el costo de transporte y de distribución de la electricidad. Hoy vamos a terminar de complementar con eficiencia energética para darles las medidas que ustedes de su vivienda pueden hacer y a costo cero reducir la tarifa. También vamos a hablar de residuos, cuáles son la necesidad de separación de residuos en origen para contribuir con los efectos de cambio climático. Esperamos que lo disfruten y nos acompañen en todas las redes sociales haciendo sus consultas para que en el próximo programa podamos responderlas con nuestros invitados especiales. Cristina Quesada, licenciada en Ciencias Ambientales de la UCA, coordinó áreas de integridad ambiental en varias empresas de primera línea como YPF. Actualmente socia de Badeca Servicios. Lucas Daniel Herrero, ingeniero industrial y ambiental de la UTN, maestría en proyectos de Universidad Politécnica de Cataluña, docente universitario. Coordinó áreas de gestión de obras de energía en empresas como Peugeot, YPF y Odebrecht. Actualmente socio gerente de Badeca Servicios. Cristina, Lucas, bienvenidos, muchas gracias por venir. Gracias. La semana pasada vimos tarifa eléctrica, cómo estaba compuesta y que es inminente el aumento, y simplemente explicamos cómo ese aumento se llevó a cabo. Ahora bien, yo dije televisivamente que con costo cero podemos reducir el consumo. ¿Eso es verdad o mentí?
Es totalmente verdad. Ok, bien, vamos por buen camino. Sí, sí, te planteo algo muy básico. Cuando llegas a tu casa, lo primero que haces es prendes el aire acondicionado. Sí. Y lo primero que tendrías que hacer es abrir las ventanas de tal forma que se produzca una corriente de aire para que se renueve el aire de tu casa. Ahí bajas un poco más lo que vendría a ser el no grado de confort, porque la eficiencia energética y el confort no van de la mano. Sí. Y recién ahí, cuando tenés una temperatura de confort un poquito mejor, ahí prendes el aire. Ok, y cerrás la ventana. Y Porque cerrás la es un ventana. tema que no sé. Cerrás la ventana siempre y cuando estén bien aisladas. Ok. Porque si no, ya tenés un doble problema. Ventana mal aislada y pérdida de calor. Que eso después en un ratito te lo voy a mostrar. Dale, eficiencia energética, entonces, es el concepto por el cual podemos reducir el consumo. Vimos que la energía más económica es la energía que no se consume, efectivamente. Exactamente. ¿Y qué es la medida que la gente que nos está escuchando ahora puede decir, hago en mi casa a costo cero y empiezo a reducir carga de megawatt hora en mi tarifa final? Yo creo que el tema... Hay un tip muy importante que es el tema de la heladera. Sí. Que siempre, históricamente, mucho no se usa. La heladera, si vos la tenés pegada a la pared y con la parte de atrás, que es el intercambiador de calor con la atmósfera, sucio, Sí. está consumiendo un 30% más de lo que tendría que consumir. O sea, Si vos limpiás eso sí. y lo alejás un poquito, ahorrás solamente en consumo eléctrico un 30%. Había otras cosas más de la Hay miles, que uno se puede sentar a hablar de miles de tips que existen y que todos hablan de entre 15 a 30% de disminución de consumo. Miles de cosas que se pueden hacer dentro de la casa. O sea, que le estamos diciendo a la gente que si ustedes hacen unas pequeñas medidas domésticas, sin costo alguno, pueden reducir hasta un 15 o hasta un 30% del consumo eléctrico. Exactamente. Totalmente. Heladera, aislarla y separarla de la pared y limpiar lo que es el intercambiador. También dejar de abrirla tanto, que es otro de los temas. A veces que nosotros tenemos costumbre, pagamos tan barata la electricidad, de abrir la heladera y buscar qué comemos, qué vamos a preparar más. Meter cosas calientes. Cuando cosas descongelamos, en vez de descongelar el pollo afuera, meterlo dentro de la heladera para que ese mismo frío que tiene el pollo sea utilizado en la heladera. Ok. La carne, cualquier tipo de carne. Claro, no descongelarlo abajo, sino descongelarlo en la heladera. No descongelarlo afuera, ¿viste? Sí, Cuando sí, lo pones sí, siempre en la pileta, no, bueno, que esté adentro de la heladera. Y de esa Total, forma lo también sacás a la aprovecha. mañana, a la noche cuando llegas está descongelado igual y ese mismo frío se utilizó. Como esos, miles de cosas. Lavar ropas, llenarlo siempre al tope. Exacto. ¿Cuánto van a utilizar? Luminaria. ¿Qué nos pueden contar de la luminaria? Iluminar es todo un tema, porque si bien vos bajás el consumo con lámparas LED, tenés Sí. que comprar de buena calidad. Ok. Si lo que generás es que la lámpara aumente su consumo por la generación de calor porque tiene un mal disipador de calor. El disipador de calor de la lámpara es en base a lo alto que sea. Ok. Si vos tenés una lamparita LED que es finita, no tiene una gran disipación de calor, por lo tanto va a generar más calor, por lo tanto más consumo. Sí, correcto. Entonces es como que el LED es un arma de doble filo si no lo sabés comprar y no sabés utilizar. ¿Hay alguna forma de ver cómo, si es bueno o no es bueno? ¿Hay algún Por la etiquetado? altura. Simplemente por la altura. La altura. O sea, que cuando vayamos a comprar una iluminaria LED, tenemos que fijarnos la altura para ver la disipación de calor. Es una Cuando separamos la heladera, el lavarropa llenos. ¿Qué otra cosa? O cerramos la ventana cuando Por está favor. el aire acondicionado prendido. El tema de los 24 grados, ¿es real? ¿Que hay que ponerlo en 24? ¿Por qué 24 sí, por qué 24 no? El 24 grados es un ni, ya que si vos venís con 40 grados de afuera y entras a un lugar que tiene 27, 28 grados, ya el confort lo vas a tener. Por supuesto. Si vos venís de afuera con 25 grados y lo pones a 24 grados, realmente estás usando el aire acondicionado sin sentido. Se tendría que hablar de salto térmico y no de un número absoluto para lo que es los sistemas de aire acondicionado. Porque a veces realmente con una buena ventilación y con que el aire funcione bien, Yo Circule creo que el 24 grados se utilizó más por una cuestión de cambiar nuestra mentalidad, de que nosotros estábamos acostumbrados a tener un aire acondicionado y que no pase de los 21 grados, de los Claro. 20 grados, era nuestra mentalidad. Sí, Hoy sí. por hoy sabemos, cualquiera que tiene un aire acondicionado tiene en la cabeza ya el número 24 y eso hace una diferencia importante. Sí. Ustedes hoy están viendo con su consultora medidas para implementar a viviendas y a nivel industrial. ¿Ven que está siendo aceptado esto? Hay una ley nueva próxima a lanzarse, que me comentaban la otra vez en el CARI, de eficiencia energética. ¿Tienen idea por dónde va a ir la ley? ¿Tienen idea de la obligatoriedad de hacer efectivamente eficiencia? Sabemos que la tarifa eléctrica va a venir con aumentos en su tarifa final,
pero con ventajas a quienes reduzcan su consumo. ¿Qué otras cosas pueden recomendar ustedes al usuario final de eficiencia y qué nos pueden comentar de eficiencia? Desde el punto de vista industrial, lo que recomendamos siempre es tener un sistema de gestión de energía para poder controlar y poder documentar cuánta energía se consume y poder documentar esos ahorros energéticos, porque si vos realmente bajás el ahorro con algún tipo de programa de eficiencia energética y no lo documentás, realmente no lo puedes demostrar. Correcto. Por lo cual lo que te pide esta ley es que vos puedas demostrar eso. Sistema de gestión ISO 50001 o demás. ISO 50001. Sí. Para los que no están entendidos, ISO 50001 es una normativa de gestión de la energía. Exactamente. Internacional, que lo que hace es compararnos con otros, podemos compararnos con parámetros internacionales, que es muy interesante en el nivel, no sé si puedo mostrar una de las diapositivas que tengo, que se ve claramente ahí cómo es el consumo tanto de Chile, Argentina y Uruguay de energía eléctrica y estamos en la misma latitud. Correcto. O sea, es interesante ver eso, que estamos en la misma latitud y tenemos nosotros un 50% más del consumo de energía, lo cual es muy significativo. ¿Qué quiere decir que estamos en la misma latitud? Que tenemos el mismo clima. Tenemos el mismo clima, el mismo viento, las mismas costumbres. El mismo uso horario, independientemente de las variaciones, ¿no? De 1 o 2 horas, pero las mismas costumbres en cuanto Exactamente. Y temperatura media. Exactamente. Y la misma altura. Claro, el nivel de mar, que es muy interesante. ¿Y ese aumento del 50% se debe al confort que tenemos o tenemos malos hábitos? Malos hábitos. Malos hábitos. Porque confort calculo que Chile, al menos sobre todo en Santiago, tiene un nivel de vida muy equivalente, yo creo que el de... Sí, tienen una educación diferente sobre la eficiencia energética, la tienen hace muchísimos años, y eso es algo de que tenemos que llegar nosotros de muy de a poco. Nosotros no la tenemos a la cultura, no la tenemos al pensamiento que tienen ellos, y eso es lo que tenemos que perseguir. Y también se persigue en la tarifa, ¿no? Totalmente. Es mucho más cara también la electricidad allá, por lo tanto también se retrotrae el mismo demandante de energía, no el mismo consumidor. Una de las cosas que siempre aclaramos cuando explicamos eficiencia energética en el tema de las ventanas es, le mostramos el gráfico ahí que se está viendo, que es cómo se pierde energía por diversos lugares de la casa. Pero ahora te estoy mostrando que la cámara termográfica, cómo se ve, cómo se pierde energía en los marcos de las puertas, en los marcos de las ventanas. O sea, el salto térmico que se ve en esa imagen es muy alto. Otra vez hablamos de un porcentaje, creo, de 25 a 30%. 25 a 30 estamos perdiendo solamente en aislamiento. Solamente en aislación, y cuando los vidrios son muy finos, por eso se recomienda el doble vidrio en las construcciones de ahora. Es más eficiente. Ahora, cuando yo tengo mi ventana ya construida y no tengo en mente cambiar el vidrio, ¿con qué lo puedo aislar? Directamente... Con la aislación de junta, con la típica pistolita, la aislación de junta, agarras... Un costo ínfimo. Costo nadie, aparte es divertido. Es divertido, recomendable. Totalmente. Excelente. ¿Qué otras medidas de eficiencia a nivel residencial? Lo que me contaste, el polarizado. Sí, los vidrios polarizados. Claro que uno no lo tiene en cuenta, pero capaz uno lo ve más que nada en edificios de oficinas y no lo tiene en cuenta en una vivienda, pero es algo útil para cuando recibimos mucha cantidad de sol, para bajar la cantidad de temperatura, la temperatura que tenemos dentro de la vivienda. Excelente. ¿Y en electrodomésticos? Electrodomésticos, no usarlos tanto, como decía uno. Y ahí tengo una imagen que se ve claramente el consumo eléctrico de una casa. Si ves las mesetas de ese consumo eléctrico es cuando arranca la heladera. Los picos es cuando arranca la pava eléctrica. Ajá, la pava eléctrica. La pava eléctrica. Muy buen perímetro. La pava eléctrica es un cortocircuito controlado. Claro. O sea, el consumo de energía puntual que tiene la pava eléctrica es altísimo. Ya sé. Yo uso pava. Vos usas pava. ¿Conviene hoy gas? Pensá esto. Por una cuestión de confort, prendés la pava eléctrica y sabés que se levanta sola y te colgaste haciendo cualquier cosa y sabés que tenés el agua caliente en un determinado tiempo. La pava común, la de gas, tenés que estar atento. Sí. Entonces, por confort, usamos algo que consume más. Correcto. Si es mejor la pava eléctrica o el gas, eso depende mucho del lugar donde estés, porque no tenemos una tarifa homogénea en el país. Correcto. Pero realmente, si empezás a hacer las comparativas desde el punto de vista precio del BTU y precio del kilowatt, conviene seguir usando la vieja pavita gas. La vieja pavita gas. Excelente. Y un buen termo. Ok, eso es otro tema no menor. No menor. ¿Qué otro hábito se ve en el gráfico? ¿Dónde más tenemos un aumento? Con la heladera, consumo, porque es permanente. ¿Consumo fantasmas?
cuando tenemos enchufado la cargador del celular o el cargador de la computadora? Y los stand-by. Los stand-by son ese bendito consumo fantasma que está todo el tiempo como una sanguijuela comiéndote kilowatt y kilowatt y kilowatt, que realmente se puede arreglar desenchufando o teniendo una llave general. Ok. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a casa tenemos que volver a prender todo. Sí. Nosotros queremos agarrar, control remoto, prender y que empiece a funcionar todo como si estaríamos de nuevo en el mundo de Wall-E. Entonces es un poco... Nosotros el consumo fantasma es lo que nos permite el estado de confort. Sí, es verdad. Es verdad. Llegar y tener todo encendido. Entonces lo que recomendamos es directamente desenchufar. Y eso significa finalmente en la tarifa eléctrica, ¿no? Ese que esté la lucecita prendida 24/7, 365, es al final un consumo que no es percibido por el usuario porque estamos acostumbrados a naturalmente tenerlo y efectivamente genera un ahorro al cabo del año. Hay un domótica. El otro día estaba conversando con un especialista también de eficiencia energética, me decía que internacionalmente se está automatizando el uso de los electrodomésticos a través de la domótica, es decir, controlar el funcionamiento, que es un poco lo que se ve en Smart Cities o en Smart Grids, donde se automatiza efectivamente todos los electrodomésticos. Para los que no están entendidos, se prende directamente las luces cuando llegamos a nuestra casa con un detector de movimiento, se utiliza el lavarropas de noche, que es donde efectivamente hay un cese de consumo eléctrico por la actividad convencional. Ahora con los autos eléctricos esto se va a variar, porque si vamos a tener autos eléctricos los vamos a enchufar de noche. ¿Esto es muy alejado de la realidad argentina? No. ¿O podemos pensar en tener una red? Depende de nosotros también, justamente. Depende de la educación, porque nosotros vamos a ser los que hoy por hoy prestamos atención a una etiqueta de eficiencia A. Entonces compramos ese electrodoméstico y así vamos transformando la energía a que sea energía más eficiente. Por eso depende de nosotros. Te voy a contar un ejemplo muy claro. Tengo un grupo de investigación de eficiencia energética en la UTN. Sí. Y cuando hablo del tema domótica, mismos los alumnos que saben lo que es Arduino, que Arduino es una de las herramientas para llegar a domótica de una manera muy económica, sí, tiran 300 ideas, y 300 ideas que son llevables a cabo. Pero todo queda ahí, en la idea. Está en nosotros que esa idea se lleve adelante y se haga. Eso es lo que te mostré ahí, del gráfico donde se ve el tema de la pava eléctrica, es como un inicio de domótica, porque yo estoy controlando en las 24 horas todo el consumo que tenés. Y desde nosotros, al controlar el consumo, podemos ver cuándo están los picos y ahí es donde se empiezan a apagar. Con eso concluimos, chicos. Muchísimas gracias por su exposición. Depende de nosotros entonces la eficiencia energética. Totalmente. Vamos a un corte y seguimos con más Energía 21. Muchas gracias. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Hernán Iglesias Furfaro, ingeniero electricista, especializado en mercado eléctrico y gas natural. 14 años de experiencia en el actual Ministerio de Energía de la Nación. Docente de eficiencia energética en UBA, IPA y Universidad Austral. Hernán, muchísimas gracias por venir. Vamos a terminar de complementar tema de eficiencia energética que se abordó en el panel anterior, con medidas claras y claves para cuantificar cuál va a ser efectivamente el ahorro que vamos a tener con medidas energéticas en la vivienda directamente. Vos trabajaste en Secretaría de Energía, en lo que era la ex Secretaría antes de que sea el Ministerio de Energía. ¿Cómo se abordó o cómo se viene abordando este tema a nivel nacional? Bueno, mira, en relación a ese tema, conceptualmente lo que es todo lo que es eficiencia energética para vivienda, ahí, digamos, tanto en la gestión anterior como en esta, digamos, yo participé en las dos gestiones. Digamos, lo que se trabajó es
sobre todo en dar información al usuario. Sí. Y esa información, digamos, que al usuario le llega, digamos, en qué equipo es el más eficiente, algunas buenas prácticas, digamos, lleva un proceso largo, que es hacer la norma técnica de eficiencia energética para los diferentes equipos. Hoy tenemos normas de eficiencia energética para heladeras, aire acondicionados, lámparas, termotanques eléctricos, motores, microondas, televisores. Y el criterio de elección fue priorizar la elaboración de las normas y que vayan siendo obligatorias a nivel nacional en función de la participación que cada uno de estos equipos tenía en los usos finales. ¿Sí? Okay. ¿Es una norma argentina? ¿Es heredada de una norma internacional? La norma es IRAM, ¿sí? La norma de etiquetado de eficiencia energética, la famosa etiqueta que vemos cuando vamos a comprar las diferentes cadenas comerciales, ¿sí? Que dice de A a la G. La A es la más eficiente, la G es la que no deberíamos utilizar en ningún caso. Digamos, es una norma IRAM argentina y algunos de estos equipos tienen la obligatoriedad de llevarla y certificarla para poder comercializar en el país. Okay. Hoy generalmente tenemos un electrodoméstico y cuando tenemos que comprar uno, vos siempre recomendás la A. ¿Cuál es la diferencia entre una que no sea A? Bien. A es la más eficiente, entiendo. Exacto. Sí, en realidad, digamos, como este es un proceso iterativo, la tecnología va evolucionando y va mejorando para los diferentes equipos. Cuando iniciamos el proceso teníamos clase A para heladeras en la norma, es decir, el tope era la A, la más eficiente. Sí. No obstante, como la tecnología va mejorando, hoy tenemos clase A++, ¿sí? Okay. Es decir, superior a lo que se había definido, con lo cual hoy no vamos a empezar a ver dentro de los comercios para otros equipos, como la heladera o el aire acondicionado en breve, clase de eficiencia A++, fenómeno. Entonces, concretamente, un caso típico, voy a comprar una heladera. Sí. Tengo que elegir entre una A y una D. Bueno, la A consume 50% menos que la D, ¿sí? Para el mismo volumen y prestación. Excelente. Entonces, ahí puedo ahorrarme capaz del orden de 300 kWh al año. Muchísimo. Eso en plata es cerca de 400 o más de 400 pesos al año por comprar bien un equipo. ¿Sí? Efectivamente. Luminaria, me comentabas antes en el bloque que también hay que hacer un uso inteligente. Los chicos que vinieron anteriormente nos comentaban, Lucas y Cristina, que es fácil discernir que la luminaria LED tiene una menor envolvente, entonces se aprovecha mejor el calor remanente del dispositivo. ¿Qué nos comentas vos sobre la luminaria puntualmente? Más allá de los detalles técnicos, vamos a un número concreto que es la eficiencia luminosa de la lámpara. Sí. ¿Sí? Una lámpara, lo que buscamos es que nos dé luz, ¿sí? Efectivamente. Que se mide en lúmenes, ¿sí? Y esa es una información que está en la etiqueta. Y entonces, si buscamos luz, queremos que para esa luz que queremos, la lámpara tome la menor potencia posible. Correcto. Eso se llama una relación que es lúmenes por watt, es decir, luz por unidad de potencia que toma la lámpara. Una lámpara halógena, que es la que hoy se puede comercializar, las antiguas incandescentes ya no se pueden comercializar desde hace varios años ya. No sabía, okay. Sí, por un tema de eficiencia energética justamente. Tenía un rendimiento muy bajo, ¿sí? Una eficacia luminosa muy baja, es decir, del orden de 10 lúmenes por watt, es decir, claro, nada. Muy bajo, es decir, prácticamente era una resistencia que emitía algo de luz, es decir, una estufita. Sí. Y hoy tenemos una lámpara LED que nos da una prestación del orden de 90 a 100 lúmenes por watt. Ok, 9 veces más. 10 veces más, casi. 9 veces más. ¿Y en costo? Y en costo, más o menos, hoy tenés algunas promociones, inclusive alguna empresa eléctrica, distribuidora, había sacado hace un año o un par de años alguna promoción donde la daba del orden de los 100 y pico de pesos. Y hoy te diría que inclusive las grandes cadenas, digamos, que queda un remanente de lámparas de bajo consumo, ¿sí? Que tiene un rendimiento de la mitad que una LED aproximadamente. Correcto. Es decir, las espiraladas. Sí. Les está costando colocar el producto, con lo cual quiere decir que la tecnología LED sigue avanzando y va a seguir avanzando porque las proyecciones de esa tecnología del Departamento de Energía de Estados Unidos, por ejemplo, hablan de que todavía nos queda margen para mejorar esa tecnología. Excelente. Los chicos anteriormente nos contaban que dentro de lo que podemos hacer en nuestra casa, separar la heladera, aislar térmicamente las ventanas, y vos nos recomendás
comprar electrodomésticos eficientes a Huamos Más cuando salga nuevamente al mercado con este etiquetado verde, que es argentino, y efectivamente las luces LED. ¿Qué otra recomendación? Último tip para quienes nos estén mirando. Lo mismo, bueno, puede surgir en el aire acondicionado y recomendando obviamente cuestiones, digamos, operativas como es setear la temperatura adecuada, es decir, 24 grados. Si por cada grado menos que yo lo seteo al aire, consumo del orden del 7% más. Excelente. Entonces, obviamente, eso me va a impactar en mi factura estacional, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por tu información, Bueno, Hernán. Un placer tenerte. Bárbaro, gracias. Seguimos con más Energía 21. Florencia Benedicto, abogada y una maestría en gestión y dirección ambiental, cofundadora de GEA Sustentable y Omebiogás Argentina. Florencia, muchísimas gracias por venir y participar de Energía 21. Gracias, Placer Gina, tenerte. por invitarme. Al contrario. Basura. Antes hicimos una breve introducción en que efectivamente tendríamos que separar los residuos para mejorar el cambio climático. ¿Cuáles son las medidas que nos estén escuchando deban hacer en su casa para contribuir justamente con la reducción de basura en origen? Bueno, mira, idealmente la separación debería ser en tres corrientes. Lo que sería, por un lado, todo lo que es reciclable. Cuando hablamos de reciclable son todos residuos domiciliarios secos, como es cartón, papel, plásticos, vidrios y metales. Sí. Por otro lado, lo que son los residuos orgánicos, que eso es para después poder realizar lo que se le llama compostaje. Y por último, basura, que ya cuando hablamos de basura hablamos ya de rechazo, que es lo que va a disposición final a relleno sanitario. Eso sería lo ideal como para poder reducir al máximo la cantidad de basura que enviamos a disposición final. Ahora, de toda la basura que generamos nosotros por día, se calcula que cada persona genera en promedio 1 kilo de basura por día. Eso varía, es un montón. Sí, en realidad, muchísimo. al año son 365 kilos por persona. Si multiplicás por la cantidad de habitantes de Argentina es un montón. Obviamente varía por zonas y también por estatus social y demás. Siempre por ahí genera más las personas que están... que se desenvuelve, claro, en mayor consumo, exactamente. Mayor consumo de bienes, mayor cantidad de residuos que se generan. Pero bueno, si se empieza a separar de manera correcta del 100% de esa basura que generamos, podemos llegar a reducir un 80%. ¿Tanto? Sí, Wow. sí. Porque cuando te pones a separar, bueno, lo que es volumen en reciclable ya se achica un montón. La realidad es que cuando te pones a separar en origen y te das cuenta que ya lo que era tu bolsa de residuos original cada vez se achica más. Y ni hablar cuando empezás a compostar. Yo hablé siempre de orgánicos e inorgánicos. Vos agregaste una tercera. Contanos un poco más qué es esta tercera y por qué hablabas de compostaje o efectivamente de deposición final. Porque en realidad, o sea, si bien se habla de orgánico e inorgánico, hoy los conceptos que se manejan más, que son dos conceptos subjetivos y que creo que las personas lo entienden mucho más, es cuando hablamos de reciclable, orgánicos y basura. Sí. Siempre lo que decimos es que el concepto basura, si bien técnicamente se utiliza la palabra residuos, el concepto basura es subjetivo porque lo que hoy no se puede reciclar el día de mañana sí. No sé, por ejemplo, el tema, siempre como que el tema que más dudas genera a todas las personas es con el tema del plástico. El plástico es reciclable, todo tipo de plásticos es reciclable, pero no en todos lados del mundo y menos en Argentina, donde no contamos con todas las industrias recicladoras para este tipo de material. Y a veces también depende, bueno, por la cantidad de tipos de plásticos. Hay productos que tienen distintos tipos de plástico en sí mismos. Ya una botella de plástico, una botella PET, utiliza 3 plásticos diferentes. Así. Exactamente. Entonces, bueno, a veces varía. La verdad que estamos muy atados a la industria. Pero bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es, si el residuo está limpio y seco y no contamina el resto de reciclables, disponelo en los reciclables, porque eso en definitiva después entra a un centro de clasificación. Y si realmente eso no se puede reciclar, ahí sí se va a disponer a FEAMSE. Ok, vamos a partir de partes. Dentro de lo reciclable dijimos papeles, cartones, todo seco y limpio, y plásticos de cualquier tipo que es utilizable. Sí, metales también. Y vidrio. Sí, ¿esto dónde es recomendable depositarlo? Porque sabemos que las bolsitas hoy en los supermercados ya perdieron circulación. ¿Dónde conviene hoy albergarlos? Y lo que puedes poner es disponerlo directamente en un cesto que tengas en tu casa o en alguna caja o en algún tipo de envase o recipiente que después vos lo puedas, depende de dónde vivas, si vivís en casa, si esto lo aplicás a algún comercio o empresa,
si vivís en un edificio. Hoy la mayoría de edificios ya separa en origen y cuenta con cestos diferenciados dentro de los espacios comunes. Entonces eso lo podés directamente volcar en el cesto de reciclables o disponer en una bolsa y después en el cesto de reciclables. Después el encargado se supone que eso se lo entrega al recuperador urbano que tiene asignado a la zona. Eso hablando de Ciudad de Buenos Aires. Después en el resto de municipios varía, hay municipios que tienen algún día verde en específico donde la gente saca su bolsa de reciclables, otros municipios que tienen ecopuntos, pero ya donde las personas se tienen que acercar, y hay municipios donde no hay nada. Ley nacional no hay, obligación nacional hoy no hay. No, es por municipio. Ya, por ejemplo, todo lo que es y por provincia. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires tienen su normativa que obliga a separar en origen, pero solamente empresas y grandes generadores. Después, Ciudad de Buenos Aires tiene una resolución donde ya obliga a todos. El tema es que es muy complicado controlar vivienda por vivienda. Entonces, si se hace, se establece un listado de grandes generadores de residuos y si se inspecciona y se obliga a lo que son grandes generadores. Por ejemplo, un edificio es un gran generador. Claro, un edificio ya cuenta como un gran generador. Sí. Después hablaste de orgánicos. ¿Qué serían los orgánicos y qué me comentabas justamente de aprovechar ese residuo? Hoy con los residuos orgánicos, cuando hablamos orgánicos es todo lo que es restos de comida, o sea, son todos residuos húmedos, restos de yerba, de café, de té, y para lo que es compostaje también se puede utilizar servilletas usadas, o sea, lo que es papel que también se descompone. Con los orgánicos tenés dos alternativas. La alternativa casera y que la que tenemos todos al alcance es la de hacer compostaje. Tenés algunas limitaciones, por ejemplo, no se recomienda, bueno, en realidad no se puede compostar todo lo que son restos orgánicos, pero de carnívoros provenientes de carne, todo lo que sea carne no. Sí se puede utilizar lo que es papel y eso lo que se realiza es, lo puedes hacer en cualquier recipiente bastante casero en casa. Se mezcla con tierra seca, hojas y demás, y eso lo dejas estacionar, lo vas removiendo y lo utilizás y lo aprovechás como abono. Ese es el concepto de compostaje. Exactamente. Tomar tierra, mezclar los residuos, salvo carne. Sí, salvo carne. Puede ser papel utilizado, puede ser cualquier elemento de consumo que ya esté en descomposición, digamos, que se descomponga. ¿Y qué hacemos con esa mezcla final? Después lo utilizás como abono para plantas. O sea, si tenés en tu casa, en el balcón, o si vives en una casa, lo utilizás también como abono. Voy a preguntar desde lo que aprovechar. se me ocurre como usuario final. ¿No saca olor? No. Eso no genera olor. Siempre igual se aconseja tenerlo en un lugar al aire libre, pero no porque al estar mezclándose con tierra seca no genera olor. ¿Cuánto tiempo se recomienda dejarlo justamente en esta disposición? Y esto tiene un proceso. Hay en algunos casos siempre te conviene hacerlo en cajones, entonces vas removiendo y a medida que generas el primer compostaje, después en el cajón de arriba vas generando el nuevo, pero esto en un par de semanas ya lo tenés. Excelente, y esto puedes seguir plantando, puedes tener jardines verdes, que ahora se están utilizando mucho los techos verdes, justamente para contribuir con el cambio climático y generar más CO2, puede ser utilizado. Sí, además hoy lo que sucede con el tema de residuos sólidos es que en realidad nos preocupamos mucho por todo lo que es el reciclado, que en realidad porque es la materia prima que hoy podemos llegar a utilizar para volver a fabricar productos. Pero el tema de orgánicos es un tema que no tiene hoy tanta solución a nivel municipal. No hay muchos municipios que hoy gestionen los residuos orgánicos. Sí hay programas para reciclables, pero porque también es muchísimo más sencillo el proceso. Hay industrias recicladoras y además se trabaja mucho en cooperativas de cartoneros, de lo que son recuperadores urbanos. Ahora, para el orgánico hay muy pocas plantas que tratan este tipo de residuos, hay muy pocas plantas habilitadas y porque tampoco hay normativa que te avale el compostaje. Hoy la única normativa que hay es de SENASA, pero no te autoriza a comercializar el compostaje. Y lo único que te dice que es una enmienda orgánica. Entonces, lo que hoy la salida más fácil que tenés es tratarlo en origen, además reducís en logística, bueno, con todos los costos económicos y ambientales que también tiene la logística y tratarlo en casa. ¿Qué es SENASA para los que no nos conocen? SENASA es un organismo que habilita, digamos, que te autoriza y te habilita este tipo de componentes, claro, que se aprovechan a través de los residuos. Y después, si decís, descartar totalmente lo que es basura, realmente, que ya son cuestiones irrecuperables. Que ya son residuos de sanitarios, que no puedes llegar a recuperar, y todo lo que sean envases que no los laves y que estén sucios o engrasados. ¿Eso no sirve para compostaje? No.
Porque el ciclo de vida asumo que es mucho más complejo. Claro, no, y para compostaje sí, todo lo que sea orgánico y bueno, y además de todo lo que son restos de comida, papel. Ok. Una vez que nos separamos, recomendás entonces, para hacer un resumen general a quienes nos están televisando, 3 tipos de residuos. Uno va a ser orgánico y va a ser hecho para compostaje. Exactamente. Basura, que directamente se quita, y luego reciclaje. Exacto. En reciclaje, ¿hay alguna cooperativa y están trabajando fuertemente en hacer justamente, no sé, en barrios más humildes, justamente aprovechar esos residuos para hacer alguna tarea social? Sí, bueno, en lo que es cooperativas de cartoneros en todos lados de Argentina. Sí. Hay lo que es en algunos lugares, como lo que es la Ciudad de Buenos Aires, hay un sistema formalizado, sí, donde el gobierno formalizó, en realidad licitó y tiene por un pliego de licitación a 12 cooperativas que trabajan en toda la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen zonas asignadas. Estas cooperativas hoy en día, las formalizadas, están empleando a aproximadamente unos 5.000 cartoneros, que ya no se les llama cartoneros, sino recuperadores urbanos, sí, que ya están dentro del sistema, que cobran un sueldo, que tienen una cuenta en el banco y que son los que se encargan de hacer la recolección de todos los reciclables que separamos en casa. Cada cooperativa tiene un centro verde de clasificación donde los materiales después se clasifican por su tipo, se compactan, se enfardan y después los comercializan a las diferentes industrias recicladoras. Además de cooperativas, hay después todo otro sistema llamado más informal, donde también hay cartoneros que van por la calle y que van recolectando, que es una forma de vivir y que después venden a cooperativas o industrias directamente. Y después también hay empresas que se encargan de hacer todo lo que es recolección. Ok, yo que vivo en Capital Federal, entonces mi recomendación es lo reciclable, llamar a la cooperativa de mi zona, que esté encargada, sí, y él va a hacer una deposición final, sí, con justamente al resto del país. ¿Dónde pueden recurrir para ver si efectivamente existiese o no una forma de reciclar? Sí, mira, nosotros cuando recibimos un montón de consultas de particulares de distintos lugares del país, siempre lo que aconsejamos es que averigüen en el municipio, en el gobierno, si tienen un programa de reciclado. Sí. Si el gobierno no tiene un programa de reciclado y ellos saben que en su zona hay un cartonero, lo que siempre decimos es el cartonero es el mejor reciclador porque, claro, es su medio de vida y y el material se va a reciclar realmente y no va a exponerse. El tema que pasa mucho en varios municipios de todo el país es que se lanza una campaña de concientización de separación en origen, pero después todos los vecinos vemos que todos los reciclables terminan con la basura y terminan yendo o al basural o al relleno sanitario y eso desmotiva un montón. Sí, entonces, lo que yo siempre aconsejo es empezar de atrás para adelante, primero buscarle el destino sustentable y después empezar a trabajar en todas las etapas del programa. ¿Esto a nivel mundial se hace? Sí. Sí, Argentina estaba desactualizado en esta temática, ¿verdad? Está bastante desactualizado. Por suerte, bueno, con todo el tema de la crisis del 2001 y empezaron a surgir la necesidad de los cartoneros, de empezar a tener incrementó un montón y el gobierno no tuvo otra alternativa de armar un programa de inclusión social. De hecho, para el gobierno de la ciudad este es el programa de inclusión social más grande que tuvo. Y bueno, y eso un poco ayudó a empezar a separar en origen, a concientizar. Pero bueno, hay un montón por hacer y por mejorar, sí. Entonces, resumen final, 3 alternativas. Reciclables, llamamos a la cooperativa, al municipio, a que hagan una deposición final con los cartoneros que ahora se llaman recicladores urbanos, que van a hacer final deposición. Después tenemos compostaje para hacer con los residuos orgánicos, salvo la carne se tira directamente a la basura. Y basura son todos los desperdicios que no tienen ya una vida secundaria y directamente lo tenemos que desechar. Claro, es el contenedor de la calle y después pasa a la empresa por la zona y lo lleva directamente a disposición final a SEAMS. Y con eso reducimos 80%. Sí, si lo hacemos bien, sí. Esperemos que quienes estén escuchando lo pongan en práctica y efectivamente cooperemos todos con conciencia desde los grados mínimos, ¿no? Yo creo que esto hay que educar desde la separación en origen es el eslabón fundamental. Todo. Espero que lo tengan en cuenta y se implemente. Te agradezco, Florencia, muchísimo tu intervención. Muchas gracias. Seguimos con más Energía 21. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio.
Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Alejandro Villani, ingeniero con amplia experiencia en el sector ambiental y en procesos industriales de tratamiento de residuos y su reconversión energética. Alejandro, bienvenido al programa. Buenas, muchas gracias. Placer verte de nuevo. Gracias. Hemos trabajado con Alejandro muchísimo tiempo en empresas de recolección y de generación de energía. Y es útil ver que ahora efectivamente está teniendo aplicación práctica lo que durante años hemos concebido. En el bloque anterior nos explicó muy bien Florencia las alternativas de separación de residuos en origen. Una vez que vimos que hay basura final depositada que ya no tiene reciclado ninguno por hacer, ¿cómo es el circuito normal del residuo hoy en Capital Federal y en el resto del país? Bueno, una vez que se hace lo que es la recolección en domicilio o recolección en grandes generadores, hay dos caminos, uno que es el camino de lo que es el residuo húmedo y lo que es el camino del residuo seco, que se encarga la ciudad en este caso para llevarlo a los centros verdes donde las cooperativas se encargan del reciclado. Y el otro camino, que es el de las grandes empresas recolectoras, que es el que lleva el residuo a las estaciones de transferencia. Hablamos un poco de la ciudad, que es la que tiene más volumen, y de las estaciones de transferencia las llevan a los centros de disposición final. En este caso, centro de disposición final, hay 3 activos en el área metropolitana. Uno, principalmente, que es el del Norte 3, que es el que tiene una planta de tratamiento mecánico-biológico. ¿Qué es el tratamiento mecánico? Bueno, es un tratamiento, digamos, que es los procesos previos a obtener, digamos, material, valorizar el material que se encuentra dentro de los residuos y minimizar el envío de la fracción rechazo a la disposición final, que esa es un poco la idea de un planeamiento estratégico dentro de la gestión integral de los residuos, que es separarlos en origen fundamentalmente, la logística de la recolección, que se llama la logística inversa en este caso, y llevarlos a los centros de tratamiento para sacarle valor. Ahí puedes sacar valor material, valor energético, y después sí llevar a la fracción última, que no tiene ninguna valorización, digamos, desde el punto de vista material o energético, a la disposición final. Entonces, para poner en contexto, dijimos que separamos los residuos finales que ya no tienen ningún tipo de utilización en nuestra vivienda. Eso lo ponemos en una bolsita y va a los tachos hoy grandes que hay en los centros urbanos. Después viene la empresa de recolección. Las empresas de recolección están separadas por municipios. Están separadas por zonas. Por zonas. Son 7 zonas, una corresponde al servicio de la propia ciudad. Estoy hablando siempre de la ciudad. Corresponde al sistema de la ciudad, una empresa de ciudad, y después todas las otras zonas son empresas concesionadas que se encargan de llevar los residuos a los centros de transferencia. En el centro de transferencia se acumulan los residuos y van directamente al centro de disposición final. Centro de transferencia. Me comentaste que efectivamente se van a separar. ¿Hay alguna separación manual? No, ahí generalmente no hay separación manual, la separación se hace en origen. Siempre en origen. Una vez que va el residuo final, ya no se hace ninguna separación, ya no se hace ningún tratamiento final. No, en esas plantas no, de las plantas de separación, de transferencia no, sí en la planta de disposición, digamos, las plantas de transformación o de separación que hay dentro de los sistemas de la disposición final, o si no, los del ciclo, que van por el ciclo de los residuos secos, van por vía cooperativa o los centros verdes. La basura hoy se deposita ¿en dónde? ¿Dónde queda finalmente la basura? ¿Cuál es el último destino de nuestra basura? El último destino, a ver, la basura, digamos, la fracción no valorizada tendría que ir o va al centro de disposición final, que sería el relleno sanitario. El relleno sanitario. Ese relleno sanitario controlado, en algunos casos, en otros no, basurales a cielo abierto en otros, vertederos controlados en otros, digamos. Depende de la categorización del nivel de ingeniería que tenga la infraestructura, ¿no? ¿Repetimos cuáles me dijiste? Y principalmente son rellenos sanitarios controlados. Rellenos sanitarios controlados.
vertederos controlados y después ya basurales a cielo abierto. ¿Se puede hacer energía con residuos? Sí. Fundamentalmente es un modelo, es un método de valorizar, tanto sea material como energético. Digamos que la materia es energía, Sí. Con lo cual... Composición genera más metano que efectivamente se puede utilizar una central. Hay varios procesos, un proceso que es el proceso de degradación biológica, que ya Florencia explicó un poquitito el tema de la separación del orgánico. Bueno, quizás antes de hacer el material, digamos, orgánico, fertilizante o en vivienda orgánica, se le puede quitar valor energético a ese orgánico, y a través de la degradación anaeróbica se puede producir biogás, y biogás genera es un biocombustible que puede generar energía eléctrica, o se utiliza también para la metanización y se hace biometano para vehicular o para inyección en redes metanos, digamos. Para toda la audiencia que nos está escuchando, una vez que el residuo final es depositado, vienen los camiones de recolección, se centra en un centro de deposición final, antes de separación. Una planta de tratamiento luego va a la deposición final. Y esa deposición final, en vez de ser vertedero controlado o de ser enterrado, digamos, en un lugar controlado, se puede utilizar para energía. Digamos, hay una fracción que es la fracción orgánica. La fracción orgánica se utiliza para energía, y ya vemos que Renovar 2 incluyó proyectos dentro de su tarifa eléctrica, de sus PPA, para proyectos que presentasen justamente RSU, que son residuos sólidos urbanos, para hacer generación energética. Correcto, en ese caso es lo que es biogás de relleno, que son algunos de los proyectos que se presentaron en Renovar 1 y Renovar 2, y otros son biogás, pero ya de fracciones, biomasa orgánica, en algunos casos biomasa energética, digamos, o residuos biomásicos agrícolas ganaderos, que son plantas donde se genera el biogás, se produce el mismo proceso de digestión anaeróbica y se produce el biogás. Vamos a abordar esto tranquilamente en otro programa, porque entendemos que en un país agrícola, ganadero, tenemos que aprovechar esta tecnología. Digamos que lo ideal sería, como decía Florencia, separar en origen, sobre todo el orgánico, que hoy representa casi un 50% del componente, de la incidencia de la componente dentro del residuo, con lo cual hasta incluso separar en origen, no es fácil, separar en origen el residuo orgánico te mejora la calidad del material seco que podés separar después para el reciclado. O sea que si vos te pones a pensar, lo más lógico es separar el orgánico para poder darle valor al residuo. Alejandro, te agradezco muchísimo tu participación. Muchísimas gracias. Fenómeno. Seguimos con más Energía 21. Esto fue Energía 21. Espero que hayan disfrutado del programa igual que nosotros. Hoy hemos visto cuáles son las medidas que podemos implementar en nuestro hogar de eficiencia energética para reducir el impacto de nuestra tarifa. Además, hemos visto cuáles son las actividades de recolección de residuos que podemos hacer desde nuestra vivienda y a costo cero tener un gran incremento social y ambiental. Los esperamos la próxima semana, recordándoles que pueden escribirnos en todas nuestras redes sociales y de esta forma comunicarse y plantearnos sus temas de interés para abordarlos en los próximos programas.